En este episodio, ¿qué queda del uso militar del cosmos después del mito de la Guerra de las Galaxias? Un repaso desde los primeros misiles de los años 50 hasta el escudo espacial, desde los primeros satélites asesinos hasta los cohetes antimisil. Una investigación sobre un aspecto poco conocido de la empresa espacial, el militar. Lógicamente, en esta serie hemos hablado a menudo de planetas, de astronautas y de exploraciones espaciales. Hemos hablado de satélites, de observaciones astronómicas e incluso del principio y del fin del universo, pero todavía no hemos abordado un aspecto: el uso militar del espacio. Desde que los hombres empezaron a guerrear las posiciones más elevadas, como la cima de una colina, el paso de una montaña o una cumbre que controla una región amplia, fueron con frecuencia la clave para ganar batallas. En la época moderna, el control de los cielos ofrece una ventaja extraordinaria. Naturalmente, el espacio también ha resultado muy útil para los objetivos militares, sobre todo como punto de observación insustituible. Los satélites espía, con sus potentes telescopios enfocados en esta ocasión hacia la Tierra en lugar de hacia el cielo, pueden fotografiar los preparativos más secretos del enemigo. Incluso una de las armas más mortíferas de las que disponen hoy los militares es, en el fondo, un arma espacial, el misil balístico. Estos auténticos cohetes, que pueden transportar incluso cabezas nucleares, suben hacia las alturas, salen durante algunos minutos de la atmósfera terrestre y, siguiendo una trayectoria, caen sobre el objetivo, situado tal vez a miles de kilómetros de distancia. Durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un misil balístico lanzado por una de las dos superpotencias habría llegado a la otra en menos de media hora. Un breve resumen del capítulo de la historia espacial más secreto y desconocido. Veamos. En la estrategia militar, la invención de los misiles y las armas atómicas provocó una especie de revolución. Antes de que aparecieran estas terribles armas, el concepto de defensa había tenido durante siglos una considerable importancia. La seguridad de un Estado se basaba sobre todo en su capacidad de defensa, es decir, en su capacidad de repeler y detener los posibles ataques enemigos. Prácticamente se puede decir que una nación que organizara una defensa muy eficaz podía estar a cubierto de sorpresas desagradables. La seguridad estaba en sus manos. Contra la mortífera asociación de los misiles y las armas atómicas no hubo defensas eficaces durante años, de forma que resultaba imposible para una nación nuclear confiar su seguridad únicamente a medidas defensivas. La idea de defensa fue sustituida por otra, la de disuasión. Podemos definir la disuasión como la capacidad de efectuar una represalia devastadora ante cualquier ataque nuclear que pueda intentar el enemigo. En el caso, que por suerte nunca se produjo, de un lanzamiento de misiles entre las dos superpotencias, la agredida, gracias a los radares y a los satélites, habría conocido con 30 minutos de antelación la llegada a su territorio de las cabezas atómicas. Un tiempo suficiente para responder lanzando sus propios misiles antes de que resultaran destruidos en tierra por los del adversario. En consecuencia, el pilar fundamental sobre el que se basa toda la arquitectura de este equilibrio geopolítico es el miedo. Un miedo que impide que los gobiernos y los estados mayores piensen que se puede sacar algún provecho de una guerra nuclear. Pero ¿de dónde nace este miedo? La llave maestra del equilibrio del terror y su presupuesto fundamental es que las naciones nucleares potencialmente enemigas disponen de armas atómicas invulnerables ante cualquier ataque por sorpresa. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética poseían tanto fuerzas vulnerables, por ejemplo los hilos de misiles situados en tierra, como invulnerables, es decir, los submarinos en inmersión y los bombarderos en vuelo. Aunque un ataque por sorpresa hubiera aniquilado las fuerzas atómicas de tierra, los sumergibles y los aviones habrían podido llevar a cabo de todas maneras una terrible represalia sobre el atacante. En otras palabras, en la óptica del equilibrio del terror, no es posible esperar ninguna ganancia empezando una guerra misilística y nuclear, ya que debido a la inevitable represalia, el único resultado cierto es la catástrofe general, la llamada destrucción recíproca asegurada. En resumidas cuentas, los misiles y las armas atómicas han hecho de la guerra no algo imposible, pero sí completamente irracional. Pese a la extraordinaria dificultad para protegerse de estas armas, las superpotencias empezaron a pensar muy pronto en un sistema de defensa contra los misiles.
En Estados Unidos, la historia comenzó en marzo de 1946, 7 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Por aquella época, la aeronáutica militar dio luz verde a un proyecto de investigación. Los lanzamientos de las V-2 alemanas contra Gran Bretaña y Bélgica habían hecho comprender cuál era el potencial destructivo de un arma de la que era difícil defenderse. También el ejército estadounidense inició un proyecto de defensa propio contra los misiles. En 1969, el programa denominado Safeguard, salvaguarda, estaba preparado para convertirse en el primer sistema de defensa misilística estadounidense. El primer objetivo del Safeguard era defender las bases de misiles balísticos situadas en Estados Unidos, más que sus centros habitados. Según la óptica del Safeguard, era preferible proteger los instrumentos ofensivos para hacer más creíble la represalia y disuadir de posibles ataques. De todas formas, el Safeguard presentaba muchas y graves limitaciones técnicas. Las instalaciones de los radares eran de dimensiones considerables y en consecuencia resultaban muy vulnerables a los ataques soviéticos. Además, los cohetes de interceptación no eran muy precisos debido a la técnica de los años 60 y 70. El Safeguard también estaba limitado en su potencial por algunos acuerdos alcanzados durante las conversaciones para el desarme iniciadas en 1969. Estos acuerdos incluían el Tratado Anti-Ballistic Missile de 1972, que restringía el número de misiles defensivos a un máximo de 100 por base. Este límite significaba que el sistema de defensa habría sido superado por un ataque soviético a gran escala. Para ahorrar gastos, el Congreso cerró las bases del sistema Safeguard varias semanas después de que entraran en funcionamiento. El desmantelamiento del sistema Safeguard se decidió mientras la Unión Soviética estaba realizando un programa de rápido rearme nuclear. Estados Unidos respondió con el programa de misiles intercontinentales MX. Para protegerlos de los ataques soviéticos, se había ideado un sistema para moverlos continuamente de una base a otra en los desiertos del suroeste de Estados Unidos. Pero los problemas políticos y económicos de este proyecto resultaron ser finalmente infranqueables. Los misiles capaces de impactar junto con sus cabezas nucleares a decenas de miles de kilómetros de distancia crearon durante muchos años entre Estados Unidos y la Unión Soviética un equilibrio que de hecho evitó el choque directo, el equilibrio del terror. Este equilibrio, que por otra parte funcionó a la perfección por lo menos durante 2 décadas, se basaba en un pilar fundamental. A ninguna de las dos superpotencias atómicas le interesaba atacar a la otra, porque sabía que en una guerra nuclear no habría vencedores, sino tan solo vencidos. Ni siquiera un ataque por sorpresa habría podido destruir todo el arsenal misilístico del adversario, y la inevitable represalia habría sido devastadora. Era un equilibrio basado en la capacidad ofensiva de los dos contendientes y en el hecho de que contra los misiles balísticos no existía ninguna defensa real, o por lo menos así lo parecía. En 1983, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, propuso un escudo espacial capaz de detener un posible ataque de misiles. Era el famoso proyecto conocido como Guerra de las Galaxias, un sistema defensivo basado en la tecnología espacial más avanzada. De esta forma, el equilibrio del terror entraba en crisis. Veamos. Inmediatamente después de su toma de posesión, el presidente Ronald Reagan canceló el proyecto de los misiles MX sin proponer de momento ninguna otra alternativa estratégica aceptable. A esta decisión siguió una crisis político-estratégica de la seguridad nacional estadounidense. Después, se produjo una profunda investigación para hallar un método eficaz que imposibilitara una guerra nuclear. La respuesta se encontró en febrero de 1983. En una reunión en la cumbre con los máximos expertos militares, se recomendó al presidente que optara por un sistema de defensa estratégica basado en los misiles. 6 semanas más tarde, el presidente se dirigió a la nación anunciando un nuevo programa defensivo. Nuestra seguridad ha de basarse no solo en la capacidad de represalia a los posibles ataques soviéticos,
sino también en la posibilidad de interceptar los misiles antes de que lleguen a nuestro territorio. Apelo a la comunidad científica de nuestro país para que emplee su ingenio en un objetivo que consideramos primordial: tener la posibilidad de defendernos del poder destructivo de los misiles y de las armas nucleares. Después del anuncio del presidente, tomó cuerpo un nuevo proyecto. En abril de 1984 nació el programa SDI, Iniciativa de Defensa Estratégica, conocido popularmente como Guerra de las Galaxias. Durante los 9 años siguientes, la organización del SDI estuvo en la vanguardia de todas las fronteras tecnológicas de la defensa misilística. Con la implantación de este nuevo proyecto, la tecnología del programa Golpear y Abatir, desarrollada por los científicos del antiguo programa Safeguard, fue retomada y mejorada. En un experimento realizado en junio de 1984, se verificó la eficacia de los interceptadores Golpear y Abatir en funcionamiento en el espacio. Se llevaron a cabo amplias investigaciones para mejorar las armas guiadas por el calor. Estos progresos técnicos se convirtieron muy pronto en fuente de preocupación para la Unión Soviética, y en los coloquios en la cumbre de octubre de 1986 se evidenció claramente que el objetivo primordial del secretario general Gorbachov era frenar el desarrollo del programa SDI. Pero los soviéticos no daban ninguna señal de querer disminuir su armamento misilístico y nuclear. En septiembre de 1987, 6 componentes del programa de defensa estratégica salieron de la fase de investigación para ser probados. Estas primeras pruebas mostraron 2 limitaciones. La primera era su elevado coste. La segunda, la vulnerabilidad que presentaban los sistemas espaciales ante un ataque de satélites asesinos soviéticos. Para evitar estos riesgos, los interceptadores espaciales fueron reemplazados por las denominadas piedras inteligentes, es decir, unidades de interceptación más pequeñas e independientes, capaces de destruir los misiles enemigos inmediatamente después de la fase de despegue, antes de que estos pudieran lanzar sus cabezas. Mientras las piedras inteligentes se integraban en el complejo del sistema SDI, la situación estratégica mundial estaba sufriendo cambios radicales. En 1989, una serie de revueltas sociales en los países del bloque del Este indicó que la Guerra Fría estaba llegando a su fin. El escudo espacial no llegó a realizarse porque en un momento dado ya no resultó necesario. De hecho, la Unión Soviética desapareció de la escena mundial como potencia militar, pero el proyecto de sistema defensivo contra los misiles balísticos siguió adelante, aunque de manera más reducida. En 1991, durante la Guerra del Golfo, todos fuimos testigos de las hazañas de los misiles y antimisiles Patriot, que en realidad no siempre fueron capaces de detener los Scud iraquíes. Desde aquellas primeras tentativas, las defensas antimisil han proseguido y se están preparando otros programas, sobre todo en Estados Unidos. Veamos. El presidente Bush sustituyó el programa SDI, es decir, la Iniciativa de Defensa Estratégica, por un sistema con objetivos mucho menos ambiciosos, el GPALS, Protección Global contra Ataques Circunscritos. La amenaza que actualmente habría que conjurar ya no es el lanzamiento simultáneo de miles de misiles intercontinentales, como podía suceder entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El caso más probable en la actualidad sería un ataque misilístico limitado contra zonas concretas de especial interés militar. De forma parecida a lo que sucedió en 1991 con los misiles Scud iraquíes durante la Guerra del Golfo. El peligro de un ataque misilístico limitado no requiere lógicamente las mismas complicadas defensas previstas para un asalto global.
La línea estratégica trazada por Bush fue confirmada después por la nueva administración de Bill Clinton. El eje de esta nueva estrategia es un sistema llamado THAAD, las iniciales en inglés de Dispositivo para la Defensa Aérea de Gran Altura. Su objetivo es interceptar misiles balísticos dirigidos a una zona concreta y restringida, calcular su trayectoria y abatirlos con un misil antimisil. Pueden ser interceptados y abatidos tanto en las zonas más altas de la atmósfera como más arriba, en el espacio cósmico. Junto al THAAD, se están desarrollando durante estos años satélites dotados de sensores especiales, básicamente en el infrarrojo, para localizar el misil enemigo durante el lanzamiento o en las primeras fases del vuelo. Se trata de integrar una enorme cantidad de datos en tiempo real para conseguir lanzar el misil interceptador con la trayectoria precisa para abatir al enemigo. El THAAD, por lo menos según las expectativas de sus diseñadores, que están probándolo en el polígono de White Sands en Nuevo México, debería resultar 20 veces más eficaz que los viejos Patriot. Primero el mar, después el cielo y finalmente el espacio. Cada nueva frontera conquistada ha conferido ventajas militares que han sido explotadas rápidamente. Es más, en algunos casos ha sido el empuje militar el que ha hecho mejorar rápidamente las tecnologías necesarias. Por otra parte, los primeros misiles no fueron construidos para ir a la Luna, sino para lanzar bombas. Debemos decir que el cosmos es un medio más difícil, más hostil que el cielo y el mar, y en consecuencia que las auténticas batallas espaciales como las que se ven en las películas de ciencia ficción, con persecuciones de astronaves entre estrellas y planetas, esas son todavía una posibilidad muy remota. Esperemos que en aquellos tiempos ya no sea necesaria la guerra de las galaxias. Adiós, hasta pronto. Veamos. Inmediatamente después de su toma de posesión, el presidente Ronald Reagan canceló el proyecto de los misiles MX sin proponer de momento ninguna otra alternativa estratégica aceptable. A esta decisión siguió una crisis político-estratégica de la seguridad nacional estadounidense. Después, se produjo una profunda investigación para hallar un método eficaz que imposibilitara una guerra nuclear. La respuesta se encontró en febrero de 1983. En una reunión en la cumbre con los máximos expertos militares, se recomendó al presidente que optara por un sistema de defensa estratégica basado en los misiles. 6 semanas más tarde, el presidente se dirigió a la nación anunciando un nuevo programa defensivo. Nuestra seguridad ha de basarse no solo en la capacidad de represalia a los posibles ataques soviéticos, sino también en la posibilidad de interceptar los misiles antes de que lleguen a nuestro territorio. Apelo a la comunidad científica de nuestro país para que emplee su ingenio en un objetivo que consideramos primordial: tener la posibilidad de defendernos del poder destructivo de los misiles y de las armas nucleares. Después del anuncio del presidente, tomó cuerpo un nuevo proyecto. En abril de 1984 nació el programa SDI, Iniciativa de Defensa Estratégica, conocido popularmente como Guerra de las Galaxias.
Durante los 9 años siguientes, la organización del SDI estuvo en la vanguardia de todas las fronteras tecnológicas de la defensa misilística. Con la implantación de este nuevo proyecto, la tecnología del programa Golpear y Abatir, desarrollada por los científicos del antiguo programa Safeguard, fue retomada y mejorada. En un experimento realizado en junio de 1984, se verificó la eficacia de los interceptadores Golpear y Abatir en funcionamiento en el espacio. Se llevaron a cabo amplias investigaciones para mejorar las armas guiadas por el calor. Estos progresos técnicos se convirtieron muy pronto en fuente de preocupación para la Unión Soviética, y en los coloquios en la cumbre de octubre de 1986 se evidenció claramente que el objetivo primordial del secretario general Gorbachov era frenar el desarrollo del programa SDI. Pero los soviéticos no daban ninguna señal de querer disminuir su armamento misilístico y nuclear. En septiembre de 1987, 6 componentes del programa de defensa estratégica salieron de la fase de investigación para ser probados. Estos progresos técnicos se convirtieron muy pronto en fuente de preocupación para la Unión Soviética, y en los coloquios en la cumbre de octubre de 1986 se evidenció claramente que el objetivo primordial del secretario general Gorbachov era frenar el desarrollo del programa SDI. Pero los soviéticos no daban ninguna señal de querer disminuir su armamento misilístico y nuclear. En septiembre de 1987, 6 componentes del programa de defensa estratégica salieron de la fase de investigación para ser probados. Estas primeras pruebas mostraron 2 limitaciones. La primera era su elevado coste. La segunda, la vulnerabilidad que presentaban los sistemas espaciales ante un ataque de satélites asesinos soviéticos. Para evitar estos riesgos, los interceptadores espaciales fueron reemplazados por las denominadas piedras inteligentes, es decir, unidades de interceptación más pequeñas e independientes, capaces de destruir los misiles enemigos inmediatamente después de la fase de despegue, antes de que estos pudieran lanzar sus cabezas. Mientras las piedras inteligentes se integraban en el complejo del sistema SDI, la situación estratégica mundial estaba sufriendo cambios radicales. En 1989, una serie de revueltas sociales en los países del bloque del Este indicó que la Guerra Fría estaba llegando a su fin. El escudo espacial no llegó a realizarse porque en un momento dado ya no resultó necesario. De hecho, la Unión Soviética desapareció de la escena mundial como potencia militar, pero el proyecto de sistema defensivo contra los misiles balísticos siguió adelante, aunque de manera más reducida. En 1991, durante la Guerra del Golfo, todos fuimos testigos de las hazañas de los misiles y antimisiles Patriot, que en realidad no siempre fueron capaces de detener los Scud iraquíes. Desde aquellas primeras tentativas, las defensas antimisil han proseguido y se están preparando otros programas, sobre todo en Estados Unidos. Veamos. El presidente Bush sustituyó el programa SDI, es decir, la Iniciativa de Defensa Estratégica, por un sistema con objetivos mucho menos ambiciosos, el GPALS, Protección Global contra Ataques Circunscritos. La amenaza que actualmente habría que conjurar ya no es el lanzamiento simultáneo de miles de misiles intercontinentales, como podía suceder entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El caso más probable en la actualidad sería un ataque misilístico limitado contra zonas concretas. En este episodio
¿Qué queda del uso militar del cosmos después del mito de la Guerra de las Galaxias? Un repaso desde los primeros misiles de los años 50 hasta el escudo espacial, desde los primeros satélites asesinos hasta los cohetes antimisil. Una investigación sobre un aspecto poco conocido de la empresa espacial, el militar. Lógicamente, en esta serie hemos hablado a menudo de planetas, de astronautas y de exploraciones espaciales. Hemos hablado de satélites, de observaciones astronómicas e incluso del principio y del fin del universo, pero todavía no hemos abordado un aspecto: el uso militar del espacio. Desde que los hombres empezaron a guerrear las posiciones más elevadas, como la cima de una colina, el paso de una montaña o una cumbre que controla una región amplia, fueron con frecuencia la clave para ganar batallas. En la época moderna, el control de los cielos ofrece una ventaja extraordinaria. Naturalmente, el espacio también ha resultado muy útil para los objetivos militares, sobre todo como punto de observación insustituible. Los satélites espía, con sus potentes telescopios enfocados en esta ocasión hacia la Tierra en lugar de hacia el cielo, pueden fotografiar los preparativos más secretos del enemigo. Incluso una de las armas más mortíferas de las que disponen hoy los militares es, en el fondo, un arma espacial, el misil balístico. Estos auténticos cohetes, que pueden transportar incluso cabezas nucleares, suben hacia las alturas, salen durante algunos minutos de la atmósfera terrestre y, siguiendo una trayectoria, caen sobre el objetivo, situado tal vez a miles de kilómetros de distancia. Durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un misil balístico lanzado por una de las dos superpotencias habría llegado a la otra en menos de media hora. Un breve resumen del capítulo de la historia espacial más secreto y desconocido. Veamos. En la estrategia militar, la invención de los misiles y las armas atómicas provocó una especie de revolución. Antes de que aparecieran estas terribles armas, el concepto de defensa había tenido durante siglos una considerable importancia. La seguridad de un Estado se basaba sobre todo en su capacidad de defensa, es decir, en su capacidad de repeler y detener los posibles ataques enemigos. Prácticamente se puede decir que una nación que organizara una defensa muy... Un ataque por sorpresa habría podido destruir todo el arsenal misilístico del adversario y la inevitable represalia habría sido devastadora. Era un equilibrio basado en la capacidad ofensiva de los dos contendientes y en el hecho de que contra los misiles balísticos no existía ninguna defensa real. O por lo menos así lo parecía. En 1983, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, propuso un escudo espacial capaz de detener un posible ataque de misiles. Era el famoso proyecto conocido como Guerra de las Galaxias, un sistema defensivo basado en la tecnología espacial más avanzada. De esta forma, el equilibrio del terror entraba en crisis. Veamos. Inmediatamente después de su toma de posesión, el presidente Ronald Reagan canceló el proyecto de los misiles MX sin proponer de momento ninguna otra alternativa estratégica aceptable. A esta decisión siguió una crisis político-estratégica de la seguridad nacional estadounidense. Después, se produjo una profunda investigación para hallar un método eficaz que imposibilitara una guerra nuclear. La respuesta se encontró en febrero de 1983. En una reunión en la cumbre con los máximos expertos militares, se recomendó al presidente que optara por un sistema de defensa estratégica basado en los misiles. 6 semanas más tarde, el presidente se dirigió a la nación anunciando un nuevo programa defensivo. Nuestra seguridad ha de basarse no solo en la capacidad de represalia a los posibles ataques soviéticos, sino también en la posibilidad de interceptar los misiles antes de que lleguen a nuestro territorio. Apelo a la comunidad científica de nuestro país para que emplee su ingenio en un objetivo que consideramos primordial: tener la posibilidad de defendernos del poder destructivo de los misiles y de las armas nucleares. Después del anuncio del presidente, tomó cuerpo un nuevo proyecto. En abril de 1984 nació el programa SDI, Iniciativa de Defensa Estratégica,
conocido popularmente como Guerra de las Galaxias. Durante los 9 años siguientes, la organización del SDI estuvo en la vanguardia de todas las fronteras tecnológicas de la defensa misilística. Con la implantación de este nuevo proyecto, la tecnología del programa Golpear y Abatir, desarrollada por los científicos del antiguo programa Safeguard, fue retomada y mejorada. En un experimento realizado en junio de 1984, se verificó la eficacia de los interceptadores Golpear y Abatir en funcionamiento en el espacio. De estas armas, las superpotencias empezaron a pensar muy pronto en un sistema de defensa contra los misiles. En Estados Unidos, la historia comenzó en marzo de 1946, 7 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Por aquella época, la aeronáutica militar dio luz verde a un proyecto de investigación. Los lanzamientos de las V-2 alemanas contra Gran Bretaña y Bélgica habían hecho comprender cuál era el potencial destructivo de un arma de la que era difícil defenderse. También el ejército estadounidense inició un proyecto de defensa propio contra los misiles. En 1969, el programa denominado Safeguard, salvaguarda, estaba preparado para convertirse en el primer sistema de defensa misilística estadounidense. El primer objetivo del Safeguard era defender las bases de misiles balísticos situadas en Estados Unidos, más que sus centros habitados. Según la óptica del Safeguard, era preferible proteger los instrumentos ofensivos para hacer más creíble la represalia y disuadir de posibles ataques. De todas formas, el Safeguard presentaba muchas y graves limitaciones técnicas. Las instalaciones de los radares eran de dimensiones considerables y en consecuencia resultaban muy vulnerables a los ataques soviéticos. Además, los cohetes de interceptación no eran muy precisos debido a la técnica de los años 60 y 70. El Safeguard también estaba limitado en su potencial por algunos acuerdos alcanzados durante las conversaciones para el desarme iniciadas en 1969. Estos acuerdos incluían el Tratado Anti-Ballistic Missile de 1972, que restringía el número de misiles defensivos a un máximo de 100 por base. Este límite significaba que el sistema de defensa habría sido superado por un ataque soviético a gran escala. Para ahorrar gastos, el Congreso cerró las bases del sistema Safeguard varias semanas después de que entraran en funcionamiento. El desmantelamiento del sistema Safeguard se decidió mientras la Unión Soviética estaba realizando un programa de rápido rearme nuclear. Estados Unidos respondió con el programa de misiles intercontinentales MX. Para protegerlos de los ataques soviéticos, se había ideado un sistema para moverlos continuamente de una base a otra en los desiertos del suroeste de Estados Unidos. Pero los problemas políticos y económicos de este proyecto resultaron ser finalmente infranqueables. Los misiles capaces de impactar junto con sus cabezas nucleares a decenas de miles de kilómetros de distancia crearon durante muchos años entre Estados Unidos y la Unión Soviética un equilibrio que de hecho evitó el choque directo, el equilibrio del terror. Este equilibrio, que por otra parte funcionó a la perfección por lo menos durante 2 décadas, se basaba en un pilar fundamental. A ninguna de las dos superpotencias atómicas le interesaba